Dios te bendiga, qué gusto saludarte nuevamente. Gracias por estar sintonizándonos, gracias por suscribirte al canal. Dios te bendiga, comparte el enlace y estamos juntos aquí para que la paz de Dios se pueda mover, el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, y donde quiera que te encuentres, en Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, la paz de Dios sea contigo. Hoy tenemos el privilegio de estudiar la lección número 2, lo que la Biblia enseña de sí misma. Lo que la Biblia enseña de sí misma. ¿Cómo es posible? Bueno, algo que es inexplicable, pero la palabra de Dios sí enseña por sí misma. Vamos a ver cómo la palabra de Dios es tan eficiente para los días que tú y yo nos encontramos hoy en este año 2025. Así es que gracias por estar en sintonía. Comparte el enlace. Bienvenido al estudio. Si estás en tu iglesia, si estás compartiendo esta clase, este tema, si esta lección con tu amigo, con tu pariente, con el compañero de trabajo, envíale el link y que Dios pueda bendecirte. Estamos aquí para estudiar solamente la palabra de Dios, la Santa Biblia. Hoy estudiaremos la lección número 2, lo que la Biblia enseña de sí misma. Vamos a introducirnos bajo la oración, abriendo el corazón a Dios y diciéndole a Dios: danos, ilumínanos y que el Espíritu Santo esté con nosotros, guiándonos en el estudio. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecidos estamos contigo por la vida que nos das, por el privilegio de podernos encontrar con tu palabra. Queremos de que el Espíritu Santo esté con nosotros, Él sea nuestro guía. Y gracias a tu nombre, porque nos das tu palabra, podemos entregarnos y poder introducirnos en ella, sin ninguna circunstancia que nos haga el tiempo imposible. Hay decisiones que simplemente las tenemos que tomar con nuestras decisiones, y es por eso que te damos gracias, porque en este momento estamos justamente frente a tu palabra. Queremos gozar de ella y poner los pensamientos que tú tienes para nosotros en acción, que estén en nuestra vida y poder honrar tu nombre. Te agradecemos por la Santa Biblia, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos porque ella nos dan los consejos prácticos, cómo conducirnos aquí en la tierra, ya seamos matrimonio, ya seamos familia, seamos miembros de iglesia, ya seamos ministros, ya seamos trabajadores, agricultores, de factorías, empresarios, de cualquier rama de ocupación. Aquí te damos gracias porque nos das las virtudes, el plan a seguir, el GPS que toda criatura, todo hombre y toda mujer en esta tierra debe de asesorarse por medio de ella. Te pedimos que el Espíritu Santo esté con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Toma tu Biblia y ve con nosotros. Si vas, diría yo, conduciendo, bueno, entonces atento con el oído, porque viene palabra de Dios. Lo que la Biblia enseña de sí misma. Pregunta número 1. ¿Recuerdas que la lección tiene 6 preguntas? Solamente 6 preguntas vamos a ver en este contexto de esta, diría yo, de esta lección de hoy. 6 preguntas. Ahora, ¿quién inspiró las Sagradas Escrituras? Sí, vamos a ver quién inspiró las Sagradas Escrituras, el complemento, los pensamientos de Dios. ¿Quién la reveló? Y vamos a ir a la Biblia en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Vamos a ir a este estudio bíblico porque es bien importante. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Cuando estamos estudiando estos textos, a la verdad que son grandiosos. Mira, para ti que estás con nosotros, si en algún momento has tenido duda de la palabra de Dios, bueno, hoy va a quedar a lo descubierto, y es para que tú sigas el camino de la santificación con tanto poder, seguridad en la palabra de Dios. ¿Quién reveló la palabra de Dios, la Santa Biblia? 2 Timoteo capítulo 3, verso 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. La pregunta decía: ¿quién reveló las Sagradas Escrituras? El texto me está diciendo: toda escritura
es inspirada por Dios? La respuesta es Dios la inspiró. Mira qué interesante. O sea, no tenemos que explicar. La palabra de Dios se explica por sí misma. Si en algún momento tú tenías dudas, ¿quién reveló este libro? El libro de los libros, el libro que se ha vendido más en todo el universo, el que tiene el ok, el que tiene el poder de transformar vidas, el que tiene el poder para conducirte a ti, el que tiene el poder para prepararte para toda buena obra, el que tiene el poder para que seas un buen esposo, el que tiene el poder para una buena dama, una buena esposa, el que tiene el poder para darte instrucciones como ministerial, como ministro, sí, como departamental, sí, el que tiene el poder para llevar esos talentos para glorificación de Dios. Bueno, aquí está. Toda escritura es inspirada por Dios. Esa es la respuesta. Interesante. Es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia. Alabado sea Dios. Este estudio va a ser fascinante donde quiera que tú estés con nosotros. Que el Espíritu Santo pueda darte esa respuesta correcta. Bajo un escrito está. Sí. 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. No hay inspiración de un hombre, no hay inspiración de un ministro, no hay inspiración de una persona humana aquí en la tierra bajo el sol. Todos los pensamientos de la palabra de Dios es inspiración de Dios, y para Él sea la honra y la gloria. Pregunta número 2. Qué interesante este estudio. ¿Quiénes recibieron la revelación? Interesante. Vamos a ir en esto. ¿Quiénes recibieron la revelación? Hebreos 1:1. Vamos a ir a este texto que yo quiero que lo compartas allí. Ya vimos que la inspiración fue de Dios. Pero si fue de Dios, ¿cómo hizo Dios para que la revelación de sus pensamientos llegara hasta este momento que tú y yo estamos disfrutando? ¿Cómo hizo Dios? Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Porque yo pudiera decirte: llegó por vía texto, llegó por un correo electrónico, llegó por un diría al buzón de tu casa. No, mira cómo Dios se comunicó, y tenemos la palabra de Dios nosotros ahora. Inspiración de Dios. ¿Y a quién se la dio? La pregunta número 2 dice: ¿quiénes recibieron la revelación de las Sagradas Escrituras? Hebreos 1:1. Ahí está la respuesta. Dice: en el pasado, Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. Es decir, la pregunta dice: ¿quiénes recibieron la revelación? Los santos profetas. La respuesta es: los santos profetas. El texto voy a estudiarlo nuevamente contigo para que no quede ninguna duda al respecto. Sí, porque en veces nosotros pensamos: bueno, es escritura humana. Sí, alguien tuvo que escribirla. Interesante. Es de un idioma. Alguien tuvo que usar su idioma. Pero la palabra de Dios me está diciendo que aquí no hubieron pensamientos. Fue inspiración de Dios, y las personas que recibieron esa inspiración de Dios fueron hombres consagrados a Dios en un ministerio especial como lo es un profeta. Mira qué grandioso es esto. Tú sabes que los profetas es un ministerio especial. No todos fueron profetas. Sí, no todos. Pero Dios se reveló. El texto voy a estudiarlo nuevamente. En el pasado, Hebreos 1:1. En el pasado Dios habló muchas veces. Óyeme, el amor de Dios hablando muchas veces. Lo mismo hace hoy, hablándote a ti muchas veces. Y de muchas maneras. Alabo y glorifico el nombre de Dios, porque Él me habla de una manera, de una forma. Y si no entendí de esta forma, me llama la atención de esta forma. Y si no entendí, me llama la atención de otra forma. Ya sea que me llame
Él me habla a mí por parte de lo económico. Y si yo no entendí por parte de la economía, me llama por parte de la familia. Y si no entendí por parte de la familia, me llama por parte del matrimonio. Y si no entendí por parte del matrimonio, toca mi salud y me llama por medio de la salud. Óyeme, alabo el nombre de Dios. Para Él sea la honra y la gloria. Él me habla de muchas maneras. Lo hizo en el pasado y lo está haciendo contigo y conmigo en este momento. Qué interesante. ¿Y mediante quiénes? Mediante los varones de Dios, mediante los profetas. Es decir, Dios inspiró las Sagradas Escrituras. ¿Quiénes recibieron la revelación? Los profetas. Respuesta correcta para ti. Tercera pregunta. La palabra de Dios es fuente de orientación y soluciones. Mira qué interesante es esto. Vamos a desglosarlo un poquito. La palabra de Dios es fuente de orientación. Orientación. Todo mundo ahora en veces comete errores grandes por falta de orientación. Y cuando pasó el hoyo, el precipicio, y algunos tuvieron el privilegio, sí, de la misericordia de Dios, que salieron de ese precipicio, otros allí se quedaron, sí. Y no es porque no hayan sido advertidos, ¿cómo no? Pero el asunto es que el mundo actual, sí, hace errores grandes, comete errores grandes por falta de orientación. Bueno, la palabra de Dios es fuente de orientación y soluciones. Quédate con estas dos frases. La palabra de Dios es fuente de ¿qué? De orientación y soluciones. ¿A qué se compara la palabra de Dios? La pregunta número 3. ¿A qué se compara la Santa Biblia? Salmo 119, 105. Si te sabes este texto, bueno, recítalo conmigo. ¿A qué se compara la palabra de Dios? Mira qué comparación hace el rey David. Sí, el salmista David. Aquel jovencito que fue llamado detrás del rebaño de las ovejas. Un muchacho rubio. Estaba allí. Sí, y aun cuando su padre no lo tenía en cuenta, Dios lo había tomado en cuenta. Y ya más grande, este joven fue un rey. Sí, uno que escribió los salmos. No todo el salmo, todos los salmos, sino parte del libro de los salmos. Sí, el salmista David, el rey David. Y él dice, el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y una luz en mi camino. Qué interesante. Es decir, una lámpara a tus pies. Y el salmista le está diciendo, yo, dice él, la palabra de Dios es una lámpara. Sí, la comparó a una lámpara. Justamente yo hoy estoy utilizando las lámparas acá. Si en ellas yo no pudiera estudiar, no pudiese ver la letra. Es decir, tan importante. Sí, pero más importante es cuando tú vas caminando en un mundo de oscuridad, donde un mundo te sale al camino y tú no ves nada. Yo no sé si has tenido, diría yo, este episodio de caminar en una oscuridad donde tú no conoces el camino. Hay tropiezos, obstáculos grandes. Algunas personas posiblemente hasta han muerto porque no vieron el obstáculo que estaba frente a ellos, cayeron y eso les causó la muerte. ¿Por qué? Porque estaban en oscuridad. Bueno, la vida espiritual, el salmista David le está diciendo a Dios, gracias por tu palabra. Sí, tu palabra, yo, dice él, la comparo a una lámpara. Sí, es una luz en mi camino. Y la luz sirve para que tú camines, puedas ver dónde conducirte. Qué privilegios grandes. Entonces, la pregunta decía, ¿a qué se compara la Santa Biblia? A una lámpara. No porque lo diga yo. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y una luz en mi camino para caminar. Pregunta número 4. ¿Qué beneficios proporciona el estudio de la Santa Biblia? Óyeme, no hay nada más grandioso. Te doy a conocer algo importante. En este año 2025 estoy estudiando el año bíblico. Sí,
allí, personal, estoy disfrutando. Ahora, yo espero que tú disfrutes este tema y esta lección, compártelo. Son temas básicos. De un tema tras otro vendrán otros básicos y profundos. Ahora, ¿qué beneficios proporciona el estudio de la Santa Biblia? Porque ahora el mundo materialista que estamos hoy, economistas, si no vemos que en el tiempo que vamos a estar, si no hay plata sobre el tiempo, si no hay lempiras, si no hay dólares, si no hay reales, si no hay peso, si no hay córdoba, si no hay euros allí, entonces nosotros decimos, bueno, no aparto el tiempo, porque el tiempo, como alguien decía, el tiempo es oro. Y si no hay oro, bueno, no hay tiempo entonces para eso. Bueno, vamos a ver los beneficios que proporciona el que tú y yo estemos hoy estudiando la palabra de Dios. Vamos a ver uno de esos beneficios, porque yo quiero que seas parte de esos beneficios grandes. Mira, 2 de Timoteo capítulo 3. ¿Qué beneficio? Vamos a ver uno de los beneficios. 2 de Timoteo capítulo 3. Es interesante que nos estés allí. Verso número 15. Mira qué interesante es este texto. Y que desde la niñez, y que desde niño, otras versiones, conoces las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Estamos viendo los beneficios. Mira, uno de los beneficios es que si conoces la palabra de Dios, si estudias la palabra de Dios, lo que tú y yo estamos haciendo hoy, el primer beneficio que no debes de pasar por alto es lo siguiente, y es que te prepara para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Glorifico el nombre de Dios por este beneficio. ¿Sí? Primer beneficio que nos da al estudiar la palabra de Dios, nos prepara para la salvación en Cristo Jesús. Segundo beneficio, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Mira, segundo beneficio. El primero, te prepara para el encuentro con nuestro Salvador Jesús. Y segundo beneficio, te prepara para enseñar. Mira, glorifico el nombre de Dios si eres maestro. Sí, te prepara para enseñar. ¿Quién de nosotros no está deseoso de aprender para enseñar? Sí. Todo el que enseña tiene que aprender, tiene que ser preparado. Interesante, esto va de un beneficio a otro beneficio. Tercer beneficio, vamos a descubrirlo. En el versículo 16. Para reprender, enmendar e instruir en justicia. Versículo 17, ahí contamos ya dos beneficios. Sí. Para enmendar es un beneficio que nos da el estudio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios nosotros nos enmendamos. ¿Qué es enmendar? Prevenir. Prevenir. Mira, la palabra de Dios aquí dice, óyeme, una sola esposa para el esposo. Entonces, si está escrito en la palabra de Dios, tú como hombre dices, bueno, una sola esposa te va a prevenir, te va a enmendar de hacer daño a otra persona y de hacerte daño a ti mismo. La palabra de Dios está diciendo, no mates, óyeme, te está enmendando. No hables falso testimonio, no hables palabras malsanas, óyeme, te está enmendando. Sí. Ama a las personas como te gustaría que te amaran a ti. Óyeme, voy a traer un texto más así, más, diría yo, que nos golpea. Con la vara que mides, serás medido. Óyeme, y tú dices entonces, bueno, tengo que medir con una vara cabal, correcta, porque yo no quiero que cuando me midan a mí con un vendaje, con un extra. Y no lo estoy diciendo yo por palabras así. La palabra de Dios escrita es todo esto que estoy diciendo. Sí, con la vara que mide será medido. Es decir, la palabra de Dios nos da uno de los beneficios
Vamos a recorrer los beneficios. Nos prepara para la salvación en Cristo Jesús. Segundo beneficio. Mira, segundo beneficio. Sí, que nos da, decía el texto, quiero que tú lo descubras allí. Mira, nos prepara para la salvación, ¿sí? Nos da el beneficio de enmendarnos, para instruir, para enseñar en justicia. Y como broche de oro, mira qué interesante, versículo 17, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. ¿Cómo diría esto más esencial? Vamos a ver. ¿Sabes qué? La culminación del versículo 17 es un reto grande. Para que el hombre de Dios, es un reto grande. Es decir, la palabra de Dios da beneficios grandes, tan grandes que no los podemos percibir todos en la mente humana. Lo que sí sabemos es que el texto dice que nos prepara para toda buena obra. Es decir, porque el hombre de Dios, yo deseo que tú le des el corazón a Dios y que Dios sea el instructor de tu ser. Un hombre de Dios, una dama de Dios, y que obtengas los beneficios que dice el texto acá. Porque la pregunta dice, ¿qué beneficio proporciona el estudio de la Santa Biblia? Sí, proporciona al menos, te voy a decir unos 4. Nos prepara para la salvación, sí. Nos instruye, nos enmienda, nos da la capacidad de enseñar, sí. Nos da cómo actuar con justicia y nos prepara para toda buena obra. Sí, toda la obra que tú hagas la vas a hacer correctamente, porque tu relación has obtenido los beneficios de la palabra de Dios. Quinta pregunta, ¿qué bendiciones nos ofrece la Santa Biblia? O sea, ¿hay beneficios? Sí. Y hay bendiciones que son muy diferentes, sí. Vamos a ver qué nos dice Romanos 15:4. Mira qué interesante es este texto. Romanos 15:4. Cuando estamos estudiando este libro es tan importante porque son los pensamientos de Dios. Y cuando estamos en la página, si tú ves Romanos 15:4, vamos a ver qué dice este maravilloso texto. Ve conmigo allí y dice, vamos a ver las bendiciones ahora. Todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mira qué interesante. La pregunta dice, ¿qué bendiciones nos da el resultado de estudiar la palabra de Dios? ¿Qué bendiciones? Bueno, la bendición, la primera, todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Es decir, Dios escribió esto para ti y para mí. No para alguien más, no, para nosotros. La palabra de Dios no fue para los ángeles. Sí, fue para el ser humano, para ti y yo. Ahora, vamos a ver una de las bendiciones. Nos comparte ¿qué? Mira qué interesante. Nos comparte paciencia. Esa es una bendición, la paciencia. Segundo, nos da consuelo. Y como tercer elemento de las bendiciones, nos da por medio de ella la paciencia. ¿Sí? Y el consuelo y la esperanza. 3 elementos importantes en la vida actual de nosotros. Sí. ¿Quién de nosotros está falto de paciencia? Sí. Ahora, no, todos necesitamos la paciencia, todos. Bueno, la bendición de la palabra de Dios, del estudio de la palabra de Dios, es que por medio de ella nosotros obtenemos la bendición de adquirir la paciencia por medio de la palabra de Dios. ¿Quiénes de nosotros necesita consuelo hoy? Todos necesitamos consuelo.
Porque para que estés atribulado no simplemente tienes que llegar al punto, diría yo, más difícil. Cuando tú ves que por allá hay dificultades, tú ya estás con temor. Necesitas consuelo, sí. Las alarmas se encienden, sí. Y cuando tú ves las luces de las alarmas allá de temor alrededor, que estén a millas, a kilómetros de ti, ya tú estás con temor. Necesitamos consuelo. ¿Y dónde podemos encontrar consuelo? En la palabra de Dios. Tener esperanza. ¿Qué es esperanza? Nosotros somos movidos por medio de la esperanza. ¿Sí? Por medio de la esperanza. En la vida espiritual somos movidos que a pesar de que cuantas cosas sucedan, hay alguien que está preocupado por nosotros, que nos conoce a nosotros, que somos su creación y le pertenecemos a Él. Nos da que esperanza en las promesas de Dios. Pregunta número 6. ¿Cuánto tiempo durará la palabra de Dios? Isaías 48. Marchítase la hierba y sécase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Por qué el profeta fue a tocar puntos de la naturaleza de la vegetación allí? ¿Por qué no dijo un árbol? Bueno, él se fue a lo más corto que tiene vida, la planta. No sé si tú sabes que hay una planta que tira una flor. Sí, a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana está en todo su apogeo. A las 9 de la mañana todavía está en todo su apogeo. Pero cuando viene a ser a las 9:30, 10:30, 11 de la mañana, se fue toda la hermosura de esa flor. Se cayó. A las 12, cuando viene a ser a las 2 de la tarde, solamente está la planta, pero la flor ya está en el piso, ya no se ve más. La hierba allí también se seca. Pero dice el profeta, si todo esto más corto se seca, bueno, la palabra de Dios permanece para siempre. Mira qué consuelo. Muchos en los tiempos pasados, y no estoy hablando de un tiempo allá en el Antiguo Testamento, estamos hablando de nuestra era, de la crucifixión de Jesús en adelante, en la era de nuestros días. ¿Sí? Imperios, gobernantes, emperadores, hombres que se opusieron a la voluntad de Dios y quisieron aplacar el testimonio de Dios, quitaron las Biblias, la Santa Biblia. En toda persona que estaba siendo instruida por ella, la quitaron, y aquel que se apadeaba de ella era muerto en ese momento. No se permitía Biblia escrita en ningún hogar, ni en las bibliotecas, nada. Pero la palabra de Dios permaneció. ¿Cómo? Un poder milagroso de Dios, porque ya está escrito acá: todo pueda secarse, todo puede caer, pero la palabra de Dios va a durar para poder instruir y capacitar a los hijos de Dios para una preparación para el encuentro con nuestro Salvador Jesús. Mira, yo quiero decirte lo siguiente. Hemos estudiado lo que la Biblia enseña acerca de sí misma. ¿Quedó claro? Espero en el Señor que haya quedado claro. La revelación de la palabra de Dios, Dios la inspiró. ¿A quién se las envió la inspiración? A los santos profetas. Ellos recibieron la revelación. La palabra de Dios es fuente y orientación y solución para nosotros. ¿A qué se compara la Santa Biblia? A una lámpara. ¿Qué beneficios proporciona el estudio de la Santa Biblia? Bueno, nos da sabiduría, sí, nos hace perfectos para toda buena obra, nos prepara para el encuentro con nuestro Salvador Jesús. ¿Qué bendiciones nos ofrece? Nos da consuelo, esperanza, nos da paciencia. Mientras esperamos el retorno de nuestro Salvador Jesús, nos da paciencia. Sí, paciencia. ¿La necesitamos? Sí, ser pacientes. En veces nos agotamos y no sabemos qué hacer. Paciencia que viene de parte de Dios. Es por eso que el estudio es muy importante. ¿Cuánto tiempo va a durar la palabra de Dios que nos da todos estos beneficios? Que fue inspirada por Dios. Toda la vida, para siempre, hasta que recibamos a Jesús viniendo.
Ahora, ¿qué debo hacer entonces? Leer, mira, Deuteronomio 17:19 dice, leer la Santa Biblia todos los días, en que sea allí. No puedo darte una determinación de un tiempo, porque si te digo una determinación de un tiempo, tú vas a decir, bueno, al menos ya hice el tiempo que dijo allí. No, no, yo quiero que tú estudies conforme el Espíritu Santo te dé ese espacio de tiempo. Deuteronomios 17:19, leer la Biblia todos los días. ¿Qué debo hacer? Número 2, San Juan 5:39, estudiarla con oración y gran interés. Número 3, Jeremías 15:16, aceptarla con gozo y alegría. Y como número 4, Apocalipsis 1:3, practicar fielmente sus enseñanzas. Como estudiante de esta lección de hoy, mi resolución: creo que la Santa Biblia es inspirada por Dios. ¿Lo crees? Yo lo creo. Y levanto la mano en señal que sí lo creo. Me propongo estudiarla diariamente y a seguir sus enseñanzas. ¿Así lo deseas? Yo así lo deseo. Que Dios está tomando en cuenta tu decisión y tu resolución. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecemos por tu palabra. La resolución es que yo creo en tu palabra. Dame la confianza que yo pueda aceptarla como una regla de oro en bendición y beneficio para mi persona y que me prepara para el encuentro contigo. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Que Dios te bendiga y que puedas disfrutar de la palabra de Dios. Bendiciones.